Bueno, en Bueno, esta oportunidad estamos en Historias de la Cirugía Pediátrica con el doctor Víctor Hugo de Fagó. El doctor fue jefe de cirugía y jefe de departamento quirúrgico del Hospital de Córdoba de la Santísima Trinidad. También fue profesor de la Cátedra de Pediatría la Universidad Nacional de Córdoba, destacado cirujano en lo que es vía aérea y cirugía torácica, le dio un impulso a este hospital, como ahora nos va a contar, en esa área y en otras también como videocirugía y biomodelos de aprendizaje. Así que para nosotros es un placer, doctor, contar con ustedes en esta oportunidad para que nos cuente su historia, parte de la historia de la cirugía pediátrica. Bueno, bienvenido. muchas gracias, doctora. Es un placer conversar con ustedes y saber que están haciendo un trabajo que es muy interesante porque no hay que olvidarse de las raíces. Las raíces permiten que uno crezca y se proyecte en forma mucho más ordenada. Bueno, en el año 77 comencé a estudiar medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y luego de un año, después de rendir la materia de anatomía normal, eh, solicité que se me permitiera ingresar como agregado ad honorem a la cátedra, como ayudante alumno. Tuve la suerte de conocer al doctor René del Castillo, un reconocido ginecobstetra, reconocido a nivel nacional e internacional, y excelente persona y profesional. Tanto se preocupaba que él era tartamudo y le costaba expresarse en algunas conferencias, entonces nos daba clase a los alumnos, a los ayudantes alumnos de la cátedra de anatomía, a veces nos daba clase todos los días y él lo hacía para entrenarse. Y ese contacto me permitió hacerme muy amigo de él, y como era una persona muy activa, él se ofrecía para colaborar, él trabajaba en la maternidad provincial de acá de la ciudad de Córdoba, y varios días a la semana iba a última hora de la tarde cuando él terminaba su actividad y hacía cirugías en los cánceres de mama. Generalmente le dejaban a él todas las mastectomías totales que había que realizar en ese momento. Fui muchísimas veces acompañándolo, operando de noche, para mí era un verdadero placer. Y la forma que él tenía de retribuirme esa ayudantía era que al finalizar la cirugía, nos contactábamos con el morguero ahí encargado de todos esos cuerpitos que estaban en grandes heladeras, que recién nacidos, había mortinatos, eh, muchos niños que no habían sido reclamados por sus padres y que estaban en la morgue. Entonces, en vez de desechar ese material, claro que era otra época, hoy no lo podríamos hacer tan fácilmente, me llevaba ese material a la cátedra de anatomía, no teníamos freezer, lo colocábamos en un congelador y diariamente yo iba sacando esos materiales y hacía las disecciones, las mismas disecciones que hacíamos en los cadáveres, por ejemplo, las clásicas disecciones del triángulo de Scarpa, las disecciones de cuello, las disecciones del hueco popliteo, axila, etc. Esas mismas disecciones las practicaba en fetos, que la verdad que no sé por qué me llamó tanto la atención, porque yo no tenía ningún familiar médico, ni ningún allegado que fuese pediatra o cirujano pediatra. Entonces no sé cómo surgió esa iniciativa, pero me fui acostumbrando a trabajar con esos cuerpitos tan pequeños. Inclusive colaboré con trabajos de tesis de cirujanos generales que habían trabajado con temas específicos para hacer su doctorado. Y así fue que inclusive hice trabajos de investigación de su sistema circulatorio, haciendo inyecciones de celuloide de distintos colores, por ejemplo, de color rojo, las arterias de color azul, las venas. Esos fetos, una vez que estaban terminadas esas inyecciones, que a veces llevaban semanas, porque el celuloide coloreado iba ingresando muy lentamente, con jeringas con resorte que tenían una presión permanente. Cuando se completaba esa inyección, esos cuerpos se colocaban en unos frascos de vidrio que realmente eran impresionantes, ya no los vi nunca más, que tenían ácido nítrico, y entonces
Después de varios meses desaparecía toda la sustancia orgánica y solamente quedaba el celuloide, donde podíamos ver el corazón, los grandes vasos y toda la red arterial y venosa, y eso llegó a estar en el Museo de la Cátedra de Anatomía, y así como eso, muchas otras cosas, hasta que cuando cursaba mis últimas materias me enteré que en el Hospital de Niños se estaba por habilitar nuevamente la residencia de cirugía pediátrica, y creo que ahí formalicé mi contrato con la cirugía pediátrica de por vida. Doctor, entonces, ¿se recibió de médico en qué año? En diciembre del 76, y comencé a estudiar medicina en el 77. En el 78 ya estaba en la cátedra de anatomía. A partir del 2 de mayo de 1977 comencé la residencia en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Sí. ¿Y qué nos podría contar de esa época? Bueno, el Hospital de Niños tenía un edificio muy viejo, pero con una tradición muy larga. Existía desde 1890 en adelante. Eh, Córdoba dispone de 3 hospitales pediátricos: el Hospital Infantil Municipal, eh, el Hospital Pediátrico del Niño Jesús, conocido como Casa Cuna, y el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Volviendo hacia atrás, yo creo que se tomó en serio la cirugía pediátrica. Creo que tuve suerte en esa época, porque me encontré con mucha gente que quería proyectar la cirugía pediátrica, eh, otorgándole un crecimiento propio a la especialidad. Cuando ingresé al hospital, yo en algún momento he contado que antes de recibirme fui a la sala San Luis, donde se reunían los cirujanos pediatras, y pregunté por el jefe, y lamentablemente ese jefe, que era el doctor González de Langarica, había fallecido el día anterior. Pero me puse a charlar con las enfermeras, llegó un médico de guardia, me entusiasmé muchísimo, entonces hice varias visitas al hospital mientras me preparaba para rendir el examen de residencia. Tuve la suerte de aprobar el examen, y entonces el 2 de mayo del 77 comencé mi residencia, que duró 4 años. Como justo había fallecido el doctor González de Langarica y el doctor Demo, que era subjefe, había conseguido un contrato en Costa Rica, bueno, nos quedamos sin jefe, y entonces el doctor Vegué, que era el cirujano plástico del servicio y el más antiguo en el servicio, fue el encargado de reorganizar el servicio de cirugía. La verdad que era una persona sumamente educada, comprometida y con mucha autoridad, y logró ir organizando el servicio de cirugía pediátrica a pesar de que él no era cirujano pediatra, él era cirujano plástico. Así el doctor Carlos Lanceni quedó a cargo de todo lo que era servicio de emergencia del servicio de cirugía, y el doctor Rodona a cargo de las cuestiones académicas. Y cuando ingresé, como no había estructura de residencia, no había, por ejemplo, un jefe de residente. Entonces el doctor Néstor Landa lo asumió como una carga personal totalmente ad honorem, y el doctor Landa durante 5 años se quedó con los residentes hasta las 4:30, 5 de la tarde, todos los días, dando clases, haciendo mostraciones y ayudándonos en todo lo que nos tenía que ayudar. La verdad que fue un excelente jefe de residentes, y yo eso no me puedo olvidar, porque el esfuerzo que hizo el doctor Landa fue muy grande, pero rindió sus frutos en las primeras 4 o 5 camadas de residentes, porque como dije recién, se había interrumpido la residencia unos años antes que yo ingresara, y desde entonces ya tuvo continuidad hasta la fecha. Después que yo terminé la residencia, quedé como jefe de residente durante 2 años, hasta que pasé a ser médico de planta. Y nunca abandoné el hospital hasta que me jubilé como jefe de departamento hace 5 años. ¿Y asumió la jefatura de servicio en qué año, doctor? En el año 2000 fue una bisagra importante en mi vida profesional, en la vida del hospital y de todo el equipo quirúrgico,
yo diría casi como en la pediatría de Córdoba, porque ese viejo hospital que inclusive tenía hasta su propia capilla al lado de la terminal de ómnibus vieja de la ciudad de Córdoba, pasó al nuevo hospital que se inauguraba y que era mucho más grande, duplicaba o triplicaba el número de camas, con muchas otras aspiraciones por parte del Ministerio de Salud de Córdoba para dar una cobertura mucho más amplia a toda la provincia. Entonces ocurrieron, creo que, dos cosas importantes. Una es que pasamos al nuevo hospital y que con la ayuda de las autoridades hicimos un proyecto de hospital mucho más amplio. El problema es que de 6 cirujanos pediatras que éramos de planta, tenemos que pasar a 14 para tener guardias permanentes, guardias por especialidades, etc. Entonces, tuve la suerte de reunirme con prácticamente todos los cirujanos de Córdoba que no trabajaban, por ejemplo, en un hospital municipal o que no tuviesen otro cargo por parte del Estado. Entonces los invitamos a trabajar al Hospital de Niños y conformamos un equipo muy lindo, donde tuvimos la suerte de poder diagramar un servicio con futuros especialistas en tórax, en abdomen, cabeza y cuello, urología, y entonces se fueron delimitando las subespecialidades y eso hizo crecer la cirugía pediátrica porque en algún momento lo digo o siempre lo repito, la cirugía pediátrica es la especialidad más amplia de todas las especialidades quirúrgicas de la medicina y que tiene una infinidad de patologías que se presentan con escasa incidencia. Y eso nos hace trabajar mucho, nos hace estudiar mucho, implica mucho sacrificio, pero es la especialidad más bella del mundo. Entonces, cuando uno está compenetrado de la cirugía pediátrica, no importa el sacrificio, no importa el estudio. Creo que fuimos creciendo como especialidades y en el mismo año logré que se oficializara un convenio que el doctor Vilarrodona había logrado hacer con la maternidad provincial, donde había más de 4 o 5 mil nacimientos anuales, perdón. Entonces, eso nos brindaba o nos proveía de patología quirúrgica infantil tan necesaria para definir a un cirujano pediatra, la cirugía neonatal. Y ahí tuvimos la ayuda de David Greenblatt, quien recién terminaba su residencia y se abocó de lleno a la cirugía del recién nacido y después a las malformaciones anorrectales. La verdad que una bellísima persona, ex medalla de oro de la Universidad Nacional de Córdoba y con una fuerza y un ímpetu y un rigor científico. Lamentablemente nos dejó muy joven por un accidente, pero alcancé a recibir mucha de su, aunque joven él, logré recibir mucha enseñanza por parte de él también. Entonces, con la patología neonatal y en este nuevo hospital, con esa nueva diagramación ya de las subespecialidades, la verdad que el servicio fue creciendo y pudimos ampliar nuestro rango de acción en toda la provincia de Córdoba y más allá todavía, porque Córdoba es un centro de referencia de muchas provincias como Catamarca, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero. Hay una zona de influencia muy grande. Me voy a retrotraer 30 años por lo menos de mi carrera, porque fue fundamental mi rotación por el Hospital de Niños de Washington en el año 86 y 87, donde tuve la suerte de poder ingresar en un sitio donde no lo tenía previsto, porque la verdad es que yo me había ganado una beca para ir a Alemania, estaba estudiando alemán a full, mi señora estudiando francés, y terminamos los dos en Estados Unidos por una beca que consiguió mi señora, y entonces yo pude hacer mis contactos para ingresar al Hospital Niño de Washington. Me preguntaron qué era lo que yo necesitaba.
pero no era lo que yo necesitaba, sino lo que necesitaba la salud pública de Córdoba. Entonces empecé a trabajar. En ese momento estaba muy de auge el tema del reflujo gastroesofágico. Los cirujanos infantiles estábamos enloquecidos con el reflujo. La cirugía de tórax era un desafío para el hospital de niños. Y el tema de la vía aérea, donde yo ya como responsable de algunas áreas, por haberme entrenado con broncoscopía y todo eso, veía que perdíamos pacientes que no podíamos perder, pero no teníamos nada para ofrecerles. Entonces empecé a trabajar con los otorrinolaringólogos, un doctor Salsal, que era el subjefe del servicio de otorrinolaringología ahí en el Hospital Niño de Washington, D.C. Mi jefe, el doctor Jackson Randall, que es un gran jefe, me permitió trabajar 2 días a la semana con la gente de otorrinolaringología y entonces fui metiéndome en los temas que realmente los tenía muy, muy lejos desde acá de Córdoba. Cuando regresé de Estados Unidos, por ejemplo, con el tema del reflujo, yo me traje un pHímetro, entonces cambiaba cantidades de indicaciones quirúrgicas por falta de reflujo o hacía indicaciones quirúrgicas en pacientes que ni se soñaban que tenían un reflujo escondido, etcétera, etcétera. Entonces empecé a trabajar con ese tema, empezamos a trabajar con la endoscopía en los esófagos, sobre todo en las atresia de esófago, en los quemados por cáusticos, y a incluir la broncoscopía, que al principio realmente teníamos pocos pacientes, pero el incremento fue tan grande que después de varios años de trabajar con la broncoscopía y solucionando problemas de vía aérea, nos dimos cuenta de que teníamos que formar una unidad de tórax y vía aérea, que en la actualidad funciona y funciona muy bien, y se lleva casi el 30% de todo el trabajo del servicio de cirugía. Es un centro de derivación importante esto. Yo cuando miro hacia atrás, a veces me pregunto, ¿cómo es que pude hacer eso? Porque me parece que hoy no lo podría hacer. En el año 84, 88 hice una laringotraqueoplastia sacando los injertos del quinto arco costal anterior, sacando los cartílagos, dividiéndolo, colocando un injerto posterior, un injerto anterior, en un paciente con 96% de obstrucción de la vía aérea. El paciente anduvo muy bien, y a raíz de eso, eh, todo el mundo me miraba como con cierta desconfianza, hasta que este paciente tuvo una evolución espectacular y empecé a recibir el apoyo no solamente de los cirujanos pediatras, sino de los pediatras de Córdoba, que me empujaron a seguir con la resolución de los problemas de la vía aérea. Y la verdad es que creo que fue una gran cosa. Y como decía recién, cuando miro para atrás, no sé cómo lo hice, porque realmente estaba solo. En la Argentina y en muchos países sudamericanos hasta ese momento, la otorrinolaringología agresiva la hacían los otorrinos de adultos que colaboraban con nosotros, porque nosotros no estábamos capacitados para ese tema. Y yo veo cómo empecé solo, pero rápidamente y por suerte, aparecieron colegas en Buenos Aires, en Chile, en Brasil, en Uruguay. Y la verdad que conformamos una gran familia y me parece que la cirugía infantil en las últimas décadas, o principalmente a partir de los años 90, tuvo un gran cambio e hizo una gran incorporación de un tema como el de las obstrucciones de la vía aérea, que creo que ahora tenemos muchos centros en nuestro país que podemos manejar ese tema y la sobrevida, la morbimortalidad de estos pacientes cambió sustancialmente. Creo que fue uno de los grandes pasos que dio la cirugía pediátrica. Hoy en muchos puntos del país, en Buenos Aires, hay muchos centros. O sea, la historia de la vía aérea cambió hace 30 o 40 años para bien y me parece que la cirugía pediátrica tiene mucho, mucho que ver en esto. Y también cuéntenos de los dilatadores, doctor esofágico.
Eh, yo lo ayudé en muchas cirugías de reemplazo esofágico con colon, o la cirugía de Gabrilio, que se hacía con el tubo gástrico, en paciente con grandes quemaduras esofágicas, y eso lo inició el doctor Villarrodón en el viejo hospital de niños. Después tuvimos problemas con esos pacientes, no era muy fácil. El reemplazo de colon estaba un poco discutido, por ahí se dilataba bastante. Y bueno, yo empecé con la transposición gástrica, que nos dio muy buenos resultados hasta la fecha, pero en verdad siempre pensé que nosotros teníamos, desgraciadamente, siempre tuvimos muchos pacientes con accidentes por ingestión de cáustico, al margen de los pacientes con atresia de esófago tipo 1 o atresia de esófago que quedaban con un long gap y que no se podían solucionar, y que estos pacientes iban a un reemplazo esofágico. Siempre pensé que el organismo debe conservar sus órganos naturales y que de alguna manera había que buscar la vuelta para que el esófago fuera nuestro propio esófago y no otro órgano como intestino para reemplazar el tubo esofágico. Eso comenzó, bueno, a raíz de un niño que ingirió cáustico y que el papá era ingeniero, y la sugerencia era hacer un reemplazo esofágico, y la verdad que estaba bien indicado el reemplazo esofágico, porque el esófago se había transformado en un hilo de coser prácticamente, y la niña tenía gastrostomía y no se podía alimentar de tal forma. Pero la familia, a ver, me empujó a buscar otra solución que yo ya la tenía en mente, y a raíz de eso empezamos a diseñar un dilatador esofágico que justo en ese momento se produce como un quiebre, y yo decido realmente avanzar a toda velocidad con ese diseño del dilatador esofágico. Un caso muy especial que no lo puedo olvidar. Había un niño que vivía en el medio del monte y estaba a cargo de su abuela. La abuela cuidaba 6 nietos, y la abuela tenía cabras, entonces ordeñaba las cabras y lavaba los tachos con soda cáustica. Este niño ingirió soda cáustica y tuvo una lesión esofágica gravísima. Intentamos muchas veces dilatarlos hasta que realmente fracasamos, y llegó un punto en que no se podía dilatar más. Justo en ese momento había aparecido la información de que una empresa internacional había fabricado unos stents absorbibles y que en 30 días los tendríamos a disposición acá en Argentina. Bueno, lamentablemente eso nunca ocurrió, y tenemos que solucionar el problema de este niño que vivía a 200 kilómetros de Córdoba, en el medio del monte y sin ninguna infraestructura de salud pública alrededor de él. En un esfuerzo logramos hacer una dilatación y pasarle un catéter muy pequeñito, y a través, después de ese catéter, hicimos algunas dilataciones y logramos avanzar con una sonda nasogástrica tipo K90. Por cuestiones sociales, el paciente tuvo que volver a su casa en el medio del monte. Le explicamos a la abuela cómo preparar licuados, sopas, alimentación espesa. Se fue con el compromiso de regresar a los 30 días. Y no regresó más. A los 6 meses no la podíamos ubicar, entonces ya hablamos con oficiales de justicia, con la policía, con el intendente del pueblo más cercano. Logramos ubicar a esta gente, y un día yo estaba en mi oficina y aparece la abuela con su nieto. Ella abre la puerta, se asoma y dice: buen día, doctor Rifagó, ¿puedo hablar con usted? Yo la saludé, pero a los 10 segundos ya la estaba retando porque ella no había acudido a la consulta, no había cumplido con su palabra. Me sentí mal después de esto, porque la abuela lo llama al nieto, y cuando ingresa con su sonda nasogástrica,
pero tenía 12 kilos más. Entonces yo ya me quedé mucho más tranquilo y le digo a la abuela, pero ¿y con toda la alimentación, cómo es que aumentó 12 kilos? Mire, yo preparaba el caldito, se lo pasaba por el colador, todo como usted me explicó, para que no se tapara la sonda. Y le daba todo, absolutamente todo líquido. Y cuando él terminaba, le daba el guiso, el puchero, se comía todo por boca. Con la sonda puesta, sí, con la sonda nasogástrica puesta, y comía todo por boca. ¿Y no se ahogaba? No, no se ahogaba. Justo esto coincidió con este ingeniero que su hija había tenido la misma quemadura. Entonces hablé con la gente de la empresa Silma y les dije, miren, tenemos una cuestión que es humanitaria, les pido ayuda. Me fabricaron como 24 dilatadores de distintos tamaños, de 2 milímetros hasta 18 milímetros de diámetro, y eran de 9, de 3 y de 16 centímetros de largo, o sea, para usarlo con todo tipo de edades. Y así es como empezamos a utilizar desde el dilatador más delgadito, cada 15 o 20 días lo íbamos cambiando y ya no hacíamos la gastrostomía, el paciente se alimentaba con ese dilatador perfectamente. Nunca entendí cómo un niño podía comer pastas, ravioles, sorrentino, lo que fuese, con la sonda puesta y con estenosis esofágica, pero realmente funcionó. Funcionó. Hicimos trabajos experimentales con conejos, que lo publicamos en el Journal of Pediatric Surgery, para ver cómo la dilatación podía darle forma al esófago y evitar que se volviera a estrechar de forma que el niño ya no se pudiera alimentar. Y así fue como empezamos con este sistema de dilatación, que realmente nos dio resultado a muchísimos niños. Después, lamentablemente, por una cuestión, supongo que ha sido económica, la fábrica canceló esa línea de fabricación de dilatadores, pero mucha gente en el mundo utiliza sistemas parecidos y realmente fue muy interesante. Y lo que más aprendimos fue, primero, a que yo debía ser más humilde. Segundo, que esa abuelita me enseñó muchísimo. Y tercero, que tuve la suerte de encontrar gente buena que también me ayudara con a conseguir esos elementos. Y muchos niños, muchos niños han tenido una evolución muy favorable y le hemos evitado el reemplazo esofágico, porque en realidad, como es un método que exige gran compromiso del paciente, de la familia y de quién lo está tratando, porque el dilatador se mueve hacia arriba, hacia abajo, se sale, hay que estar permanentemente asistiendo a esa gente. Lamentablemente después, bueno, no lo pudimos continuar, pero por esas cosas de la vida, antes de ayer pasó a visitarme el papá y esta niña que la habíamos dilatado, que ya tiene 30 años, que es más grandota que yo y que tiene una vida absolutamente normal. Tan normal que les tengo que recordar cada tanto que tienen que hacerse un esofagograma, esofagoscopía, etcétera, etcétera, porque son pacientes de alto riesgo, obviamente, ¿no? Pero bueno, son las grandes satisfacciones que por ahí la medicina le brindan al médico tratante. Sí, tuve la suerte de contactarlo al doctor Ribot Cruz en uno de nuestros congresos. Me invitó a Barcelona, así que me fui a trabajar 3 meses con él y realmente me enseñó mucho debido a la paroscopía. Y bueno, yo diría que después de ese entrenamiento en el año 95, 96 fue, eh, todo pasaba por videotoracoscopía o por videolaparoscopía. Eh, También me ocurrieron cosas, debo haber sido muy curioso, supongo yo, porque me ocurrieron muchas cosas que las había anticipado. Por ejemplo, cuando trabajamos en el viejo hospital, y estoy hablando del año 80, 81, 82, había un viejo laparoscopio que lo usaban para ginecología. Y como ocurre en muchos hospitales estatales, llegó un laparoscopio para ginecología al hospital de niños donde nadie se dedicaba a la ginecología infantil hasta ese momento. Y un día con el doctor Hugo Eiben
compañero de trabajo del Hospital de Niños, dijimos, ¿y por qué en vez de hacer un estudio endoscópico ginecológico, si cuando nosotros retiramos una sonda pleural por un paciente que tuvo un derrame, colocamos la óptica y empezamos a espiar el pulmón, a ver qué se ve adentro, cómo está la fibrina, cómo se ve. Y así habíamos hecho muchas prácticas con ese aparato muy primitivo, muy básico, y mirando por la óptica. Ni se nos ocurría que después íbamos a tener cámaras que se conectaban y veníamos en un gran monitor en alta definición y todo lo demás. Entonces, bueno, ese fue otro gran paso de la cirugía infantil, de incorporar la videolaparoscopía en todas las subespecialidades que pudiéramos dentro de la cirugía pediátrica. Yo me acuerdo que a mí me enojaba bastante un poco. Creía que había aprendido a operar después de tantos años de entrenamiento y de estar todo el día trabajando y operando niños. Pensé que había aprendido a operar y había que empezar a aprender de nuevo la videolaparoscopía porque era otra técnica. Así que, bueno, fueron los grandes cambios que supongo que generación tras generación esos cambios van ocurriendo y uno tiene que ser susceptible y adaptarse a esos cambios, porque es la forma que tiene la profesión de actualizarse y de ir mejorando permanentemente. Y así como eso también surgió la creación de modelos, ¿no? Yo siempre dije que cuando las cosas ocurren, ocurren por algo y que las cosas importantes que siente un ser humano tiene que analizarlas porque por algo ocurren en la vida y se van cruzando. Un día salgo de mi consultorio y había un señor con un niño, un señor mayor con un niño de 8 años. Lo vi sentado esperando a alguien. Yo pensé que estaban esperando a otro pediatra que tenía en consultorios ahí de la cercanía. El secretario me dice, mire, ese señor, dice, es un señor mayor, está con un niño pequeño, tiene su hijo con una apendicitis, hay que operarlo. Digo, pero yo ya me fui, yo no estoy de guardia, yo no hago guardia. Pero mire, pobre señor, hace mucho tiempo que está ahí, el cirujano está operando, va a venir recién de acá a 3 horas. Entonces hablo con esta gente, lo examino al niño, llamo al quirófano y me dice, si usted lo ingresa ya, lo puedo operar ya, doctor, porque justo en este momento tengo sala. Bueno, lo operamos, al día siguiente tenía una apendicitis, al día siguiente se fue de alta, después lo tuve a la semana, todo perfecto. Y el papá me dice, mire doctor, yo estoy muy agradecido. Mire, yo soy diseñador gráfico, soy el vicedecano de la Facultad de Arquitectura y le quiero ofrecer la posibilidad de empezar a trabajar con biomodelos y le quiero hacer un biomodelo sobre gemelos unidos porque yo sé que usted ha trabajado con siameses, ha hecho separaciones y le quisiera dar un modelo para que usted se entrene. La verdad que me quedé estupefacto, pero me gustó la idea. Entonces, él me fue a visitar al hospital y me dice, mire, si usted tiene algún estudio de algún paciente, el que usted quiera, yo voy a tratar de imprimirle un órgano con material sintético. Tenía unos estudios de un paciente que tenía algún problemita de deglución, pero en realidad tenía una subclavia anómala que le estaba obstruyendo la vía aérea y el esófago. Y de alguna manera, bueno, justo yo lo tenía en estudio. Así que le llevo a este hombre todos los estudios del paciente y 30 días más tarde recibo una citación oficial. Yo a todo esto me acabo de jubilar como profesor asociado de cirugía pediátrica. Estuve trabajando en la cátedra de pediatría desde el 77 hasta hace 2 meses. Entonces me citan desde la universidad como profesor y como inquieto. Llego a la Facultad de Arquitectura y me encuentro con toda la plana docente sentados alrededor de una mesa oval gigante y en el centro de la mesa un corazón impreso en material plástico. En su momento, hace 20 años, ver un corazón que si yo lo abría encontraba la aurícula, el ventrículo, si le colocaba sangre iba a circular.
la verdad que me quedé totalmente sorprendido y desde ese momento empecé a trabajar con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, con la decana en ese momento de la Facultad de Arquitectura y con el ministro de Salud, e hicimos un convenio entre la universidad y el Ministerio de Salud y se creó una unidad de biomodelos 3D en el Hospital de Niños. Empezamos a trabajar en el 2010, 2011 y se formalizó esa unidad en el 2015. Y la verdad que fue una innovación importante porque incorporamos un nuevo elemento para la docencia y el aprendizaje, una nueva herramienta para la docencia y el aprendizaje, por decirlo simplemente, porque esto nosotros se lo mostramos a los estudiantes de medicina, hacemos réplica de todo tipo de órganos, normales y patológicos, avanzamos en la fabricación de instrumental para entrenamiento médico. Por ejemplo, imprimíamos laringoscopios con valvas de todo tipo de tamaño, desde neonato, valvas para neonato a valvas para adultos. Y ese laringoscopio le colocábamos nuestro teléfono celular, una pequeña aplicación a la cámara. Todo esto era bajo costo. Eso costaba, y lo seguimos haciendo, cuesta $20, nada. Y tenemos un video laringoscopio en donde los residentes se entrenan para hacer intubaciones y se van guiando por la pantalla del celular. Y eso lo repartimos en todos los servicios que hacen entrenamiento, por ejemplo. Pero empezamos a fabricar órtesis, prótesis, material de reemplazo en pacientes que colocamos en reemplazo de calota craneana. eh, Trabajamos mucho con cirugía cardiovascular. Y empezamos después con las navegaciones, la realidad virtual, la realidad aumentada. Hacemos navegaciones dentro de pacientes que tienen cardiopatías congénitas y navegamos por sus aurículas, sus ventrículos, eh, por sistemas renales. Trabajamos mucho con traumatología. Empezamos a hacer cirugía de precisión, haciendo la práctica de la cirugía primero sobre el biomodelo y después pasándolo al paciente. Después empezamos haciéndolo en pantalla con los materiales y con el paciente. Entonces hicimos muchas cirugías de columna hicimos muchísimas. En muchos casos imprimimos la columna completa del paciente con una escoliosis severa o pacientes que ya habían sido operados en 4 o 5 oportunidades y ya era como que tenían su última oportunidad de mejorar su situación. Entonces lo hicimos con mucha responsabilidad, imprimíamos la columna de los pacientes, se lo entregábamos al traumatólogo y hacían cirugías de banco, moldeando todas las prótesis que iban a colocar sobre la columna plástica que nosotros le brindábamos. Entonces, cuando iban a operar, la cirugía se hacía en la mitad del tiempo, con muchísima más seguridad y con muy buenos resultados. Porque hay que tener en cuenta que cuando se opera, por ejemplo, una columna, una cosa es ver la columna hecha en una impresión 3D y otra es la que está en el paciente, que está totalmente envuelta en sus paquetes musculares y los puntos jalones, los puntos de referencia se pierden. En cambio, con el biomodelo, esos puntos de referencia se mantienen intactos. Entonces, bueno, hemos trabajado con todas las especialidades, desde cirugía plástica hasta cirugía traumática, todas las especialidades pediátricas que tienen algún impacto quirúrgico, inclusive los niños con defecto de su caja torácica, aplicándole órtesis personalizadas, y últimamente con el tema de la navegación y la posibilidad de discutir casos complejos, conectándonos a través de Internet, con los HoloLens, con los anteojos, podemos hacer consultas en la otra punta del mundo con cualquier profesional que tenga el mismo sistema conectado y se pueden discutir pacientes de realidad aumentada viendo el órgano de discusión en el medio de la conversación. O sea, hemos avanzado en muchísimos aspectos que nos permite hacer el entrenamiento, los residentes se entrenan, le hacemos todos los elementos que necesitan para entrenarse con videolaparoscopía.
y muchos instrumentos que después hemos inventado instrumentos que son después aplicados en quirófano, instrumentos especializados para distintas áreas de la cirugía infantil, y nosotros hicimos más de 13 o 14 proyectos internacionales de investigación, que nos fue fantástico con todo esto. Entonces fue una forma de dinamizar la investigación y el estudio dentro de la cirugía pediátrica ya con otro perfil. ¿no? ¿Y qué le diría a los residentes? Yo a los residentes les diría lo mismo que le digo a mis colegas o cuando estoy con pares, jefes. Yo lo comenté recién, la cirugía pediátrica es la especialidad más amplia de toda la cirugía, que tiene una infinidad de patologías que se presentan con escasa incidencia. Y entonces exige un gran sacrificio porque todos los días hay que estar estudiando un caso nuevo, que lo que más me dio resultado en mi práctica médica fue el trabajar en equipo. Y pongo como ejemplo, por ejemplo, el caso de separación de gemelos unidos. Es un caso que es un buen ejemplo de todo lo que no está escrito. Y eso, yo tuve la suerte de que cada vez que tuve que abordar esto, eh, recibí la ayuda de gente que ya había hecho este tipo de cirugías con fracasos o éxitos. Todos me ayudaron, que participa desde el director de la institución hasta el jefe personal de limpieza. Y es increíble cómo cuando uno trabaja en equipo, lo hace en forma responsable, relajada, respetando los tiempos y sintiéndose ayudado de todos los costados. Nadie consigue grandes logros haciéndolo solo personalmente, y si realmente alguien consigue algo es porque tuvo suerte, pero después se corta la cadena. Cuando uno trabaja en equipo, la dinámica continúa y va creciendo y esos equipos se van enriqueciendo y cada vez acumulan experiencia, que es lo que necesita un paciente cuando uno lo va a abordar. Y que se entiende el equipo como la conformación de un grupo de los más capacitados. No importa de dónde venga. A lo mejor algún integrante del equipo puede ser hasta de otro país. No importa. Tienen que estar los mejores y los más comprometidos. Doctor, ¿podría contar la anécdota de las gemelas unidas? Tuve la oportunidad de participar en 2 cirugías de gemelos unidos que se hicieron en la etapa neonatal, cosas que hoy sabemos con total claridad que no es el momento oportuno para separar gemelos unidos. Tienen que evolucionar, tienen que pasar unos meses, tienen que madurar. Y había tenido la oportunidad también de ver un caso que era prácticamente inoperable en Estados Unidos, y participé de la organización y estuve observando simplemente cómo se desarrolló todo. Finalmente la cirugía fracasó porque eran 2 niños que tenían un solo corazón mal formado, entonces ya se sabía que la posibilidad de sobrevida era terriblemente escasa. Pero traté de absorber de toda esa experiencia cómo fue la organización, el diseño del abordaje y todos los pequeños detalles que uno pudiera necesitar de todo punto de vista. Cuando hace 30 años los padres me consultan por un embarazo con gemelos unidos, la verdad que me generó una situación de estrés, pero yo ya sabía en ese momento que no había que resolverlo en la etapa neonatal. Viajé a Chile y donde el doctor González, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica en Calvo Maquena, me había invitado y me fui a pasar un día con todo el equipo quirúrgico. Ellos habían separado un año antes, 2 años antes, gemelos unidos, 2 varoncitos, y habían tenido éxito. Me explicaron todos los problemas y todas las actitudes que tuvieron que tomar para enfrentar esta cirugía que no es habitual. Me ayudaron mucho con mucha información
por ejemplo, averiguar qué carga eléctrica tenía o soportaba un quirófano, porque en el momento de la separación se duplican las camillas, se duplican las cargas, y no podrían esos cuerpos soportar un cortocircuito o un problema eléctrico. Desde cosas básicas hasta cosas extremadamente médicas, muy finas. Entonces, evaluamos con el director del hospital privado universitario donde yo estaba trabajando, conformamos un equipo y nos pusimos a estudiar. Y cuando nacieron los niños, bueno, fueron a terapia intensiva, se intubaron, una de ellas tuvo que ser operada por un ducto arterioso, después tuvieron algunos problemitas, pero logramos que se fueran a su domicilio y a los 9 meses se separaron. Era un caso separable porque prácticamente no había cardiopatía, y, pero bueno, eran tóraco-onfalópagas, la unión abarcada desde el esternón hasta por debajo del ombligo, y con un falocel importante. Bueno, la cuestión es que se hizo toda la programación que nos permitió trabajar y llevar adelante la cirugía con sobrevida para ambas niñas. 10 años después hicimos la separación de dos niñas isquiófagas que provenían de San Luis, con todo el sistema de uréteres cruzado a sus riñones, un verdadero lío, con atresia anal, con obstrucción intestinal. Entonces, esas niñas nacieron, y desde que nacieron hasta que las operamos a los 9 meses, habían sufrido 6 cirugías previamente. Obviamente que en cada intervención tratamos de ir ganando algún paso para que la cirugía definitiva no fuese tan prolongada, que es uno de los problemas de este tipo de cirugía. Entonces, hicimos colostomías, redistribución intestinal y todo eso a medida que íbamos haciendo. Tuvo 3 peritonitis plástica por obstrucción intestinal. Finalmente todo funcionó muy bien, se pudieron separar, son dos niñas de 18, ya casi 19 años, felices, bailan, hacen deporte, una vida prácticamente normal. Pude colaborar con los amigos de Panamá también en otra separación y darle una mano, este, como también me invitaron acá mis colegas que están a cargo del servicio de cirugía del Hospital de Niños. Hizo una separación el año pasado, bueno, uno tratando de asesorar y aportar la experiencia que cree que es importante para estos casos. Doctor, ¿y hay algo que le haya quedado sin hacer? Muchas cosas, pero me quedo muy tranquilo porque hice todo lo que pude. Y consideré que yo había decidido a los 70 años jubilarme. Bueno, lo hice a los 71. Tuve algún problemita de salud que me obligó a cambiar algunas cosas. Pero bueno, me siento conforme con lo que hice, y no reniego de lo que no pude hacer porque sé que no me quedó un minuto libre. Pero realmente la viví a la cirugía pediátrica con mucho amor, con mucha entrega, y creo que no me arrepiento de nada que no hubiera podido hacer porque no me hubieran dado los tiempos. Y lo que sí me ocurrió es que en los últimos 10 años del ejercicio de la profesión aprendí a disfrutar del contacto con los pacientes. Una de las cosas que me ha impedido trabajar como a mí me gusta o como creo que debemos trabajar es que en la mayoría de las instituciones, tanto públicas como privadas, a los 15 años le meten un hachazo y amputan la cirugía pediátrica. Entonces nuestros pacientes de toda la vida van cayendo en manos de otros profesionales que a veces son los indicados, de adultos, de medicina del adulto, y otras veces no, en donde la mayoría de los pacientes probablemente ya no los vamos a ver más a partir de 15 años, pero donde hay muchos otros que van a tener mejor calidad de vida en manos de los cirujanos pediatras que lo conocemos desde que nacieron y que los podemos acompañar, y que a lo mejor nosotros podemos sugerirle qué profesional lo va a seguir en conjunto con nosotros, porque una malformación anorrectal,
una atresia de esófago, que son patologías frecuentes que solucionamos, se merecen una atención especializada. Creo que el cirujano pediatra no los tiene que abandonar jamás a ese tipo de pacientes. Otra reflexión que me gustaría hacer a raíz de algo que me ocurrió. Eh, a veces muchos pacientes y sus familias no alcanzan a valorar todo lo que el equipo médico hace por esos pacientes, o muchas veces a la inversa, los médicos tratantes no nos damos cuenta de las cosas que nos hemos equivocado o de las grandes ayudas que hemos generado en pacientes a los que les hemos cambiado la vida y se le hemos cambiado para bien y para siempre. Creo que tenemos que reflexionar para... Yo tengo un dicho, que lo decía siempre en el hospital muy vulgarmente, el cirujano es lo que es 10 años después. Si alguien operó un tórax y le quedó lindo, a mí que me lo muestre de acá a 10 años. No lo quiero ver cuando le sacan los puntos al paciente. El seguimiento es clave en todo esto, porque en el seguimiento se descubren un montón de cosas. Entonces creo que hay que trabajar mucho sobre el seguimiento para que realmente, si uno cree y se quiere poner una puntuación para ver si es un cirujano bueno, regular, malo, excelente, bueno, que deje pasar 10 años y que a todos sus pacientes los evalúe después de 10 años, después de nuestro trabajo, y vamos a saber si realmente hicimos las cosas bien. Y como decía recién, hay pacientes que no saben cómo agradecernos la ayuda que nosotros le brindamos. Y tengo un caso que el año pasado me sorprendió tremendamente. Una niña muy delgadita, con un pectus excavatum severísimo. No podía, no podía correr, no podía hacer nada. Le propongo una cirugía de NAS para colocarle 2 barras. Le hacemos los estudios y resultó ser alérgica al níquel. Entonces le colocamos barra de titanio. Hicimos hacer las barras de titanio, le colocamos 2 barras de titanio con sus estabilizadores. Quedó perfecto el tórax, la niña muy delgadita, se veía todo el relieve de las barras y los estabilizadores, pero todo bien, hasta que después de unos meses comenzó con supuración por una de las heridas. Hablamos con infectología, con inmunología, bueno, tratamos con antibióticos, ya no sé, le hicimos todo tipo de tratamiento porque yo no quería mover esas barras. Entonces, bueno, le explico a la familia que íbamos a tener que retirar las barras. Y la familia completa se sumió en un llanto interminable porque para ellos se les derrumbaba el mundo. Entonces, bueno, hice algo que no sé si lo hice bien o no. Sentí que era cauto. Y 3 meses después de la cirugía, o tres, no recuerdo exactamente si eran entre 3 y 6 meses en ese lapso, yo calculaba que ya las barras se habían fijado, entonces le retiré los estabilizadores. Y le voy a ir sacando material, porque puede haber rechazo, no sé, a algo. O esto me dijeron que era titanio, no era titanio, pero después le confirmé que realmente era titanio. Siguieron las supuraciones. Entonces, al año de la cirugía, le digo a los padres, miren, hay que retirar las barras. Digo, yo no me puedo seguir haciendo cargo de él. Pero mire, doctor, que le quedó perfecto el tórax, nos cambió, ella le cambió la vida, a nosotros nos cambió la vida, le va mejor en el colegio, hace deportes, hace todo, es otra persona. Y ellos me plantean, bueno, hagámoslo legalmente. Nosotros nos oponemos a que usted le saque las 2 barras, díganos qué tenemos que firmar y nosotros vamos a pedir que se le retire una sola barra. Bueno, le retiro la barra y nunca más tuvo supuración. Entonces, pero le quedaba una barra colocada. Al no tener supuraciones, todos nos quedamos tranquilos y la dejé como 4 años con su barra. Retiramos esa barra, el tórax le había quedado perfecto. Ella tiene ahora 21 años, ya pasó bastante tiempo. Me ven, hará 6 u 8 meses,
y viene la mamá con la hija, muy contentas las dos, muy felices, y me dice, Antonella le quiere dar una sorpresa. Entonces se pone de pie y se levanta la remera y se había tatuado la fecha de cada cirugía, la extracción de estabilizadores, la extracción de una barra, la extracción de la segunda barra, tatuada. Y le digo, bueno, ¿y eso por qué? No, dice, porque para ella es la felicidad total, pero no es todo. Tiene otro regalito para usted, me dice la madre. Se da vuelta, se levanta la remera y tenía mi rúbrica, por mi nombre, doctor de Fagó, que ellos en algún momento me habían pedido, hágame una receta, que no necesitaba receta, pero era gente tan buena que lo que ellos me pedían yo se lo hacía. Y le puse la rúbrica, dice, no, no hace falta que le ponga sello. Bueno, en realidad era para copiarme la rúbrica y se hizo un tatuaje en la zona de la herida, pero grande, le ocupa todo el hemitórax. Entonces, yo digo, hasta dónde llega lo que uno hace y hasta dónde impacta en el paciente y en la familia? Y creo que todos los cirujanos pediatras debemos ser conscientes de los grandes cambios que generamos o del impacto que tiene nuestra intervención en cada niño, en cada familia, en cada grupo familiar, porque yo esto, por ejemplo, no me lo esperaba. Y yo le decía yo, bueno, pero yo me esmeré en hacerte una sutura estética para que no se te vea la cicatriz y vos te haces un tatuaje. Bueno, me dice la madre. La madre dice, no, doctor, usa un top porque quiere mostrar, al mundo le quiere mostrar que su tórax es normal. Es difícil a veces entenderlo, pero con el tiempo lo fui comprendiendo porque el paciente tenía un problema que fue solucionado. Pero realmente cuando yo veo que la familia está feliz y que la niña, es más, practica boxeo ahora, son las cosas que nos pasan, lo que estamos todos los días operando cosas en distintos Y lugares, ¿no? también la familia de nosotros acompaña, ¿no? Yo me acostumbré a irme trabajando cuando mis niños dormían y volvía de trabajar cuando ya se habían dormido nuevamente a la noche. Y bueno, eso deja huella, ¿no? Es un tema que hay que evaluarlo. Quizás si yo tuviera que empezar de nuevo como cirujano pediatra, si hay algo que buscaría un equilibrio sería desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la familia, eh, porque uno hace muchas cosas, pero se olvida de uno mismo y se olvida de su propia familia también. Y creo que no hay que perder el equilibrio en ese punto de vista. A nuestra familia también le debemos su tiempo y su cuidado, y creo que puede ser uno de los puntos flojos que puedo haber tenido en ese sentido. Y bueno, para nosotros es un placer haberlo escuchado. Quedo a disposición de ustedes, muy amable. Fue un pilar fundamental, un apoyo permanente y un ejemplo permanente. Realmente nos enseñó responsabilidad, preocupación por los pacientes y nos enseñó con el ejemplo.